Bien, buenos días. Si quieren empezamos para no acabar muy tarde. Bienvenidos a todos y a todas a un viernes turístico, uno más. Los viernes turísticos, como he comentado muchas veces, surgen desde el Máster de Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de La Laguna, en colaboración con la Cátedra de Turismo Caja Canaria, Sotel, Universidad de La Laguna, con el principal objetivo de abrir la universidad a la sociedad, evitar esa famosa frase de que estamos siempre de espalda a la sociedad. Y la idea es que técnicos, empresarios, expertos vengan a la universidad a prestarnos sus conocimientos y que compartan con nosotros los mismos. Además, intentamos que cada viernes, ya un poco en la entrada del fin de semana turístico, generar una especie de foro de debate sobre el tema turístico que tan importante es para esta región. Hoy para mí, bueno, todos los viernes turísticos por supuesto son interesantes, pero quizás por mi línea de trabajo, por mi afición y mi vocación, es un viernes turístico realmente especial. Repito, tanto por la temática como por las dos personas que nos acompañan hoy, que yo considero que es un auténtico lujo, tanto de manera individual como poder hacerlos coincidir en una mesa de debate, para tratar un tema muy interesante que está siendo el cuello de botella de la renovación de muchos destinos turísticos y en particular en Canarias, que es cómo tenemos que aplicar una normativa o unos planes de restauración o de renovación y que esta normativa cada vez es mucho más complicada y cuya implementación se complica mucho más. Para ello hemos contado, y se lo agradezco de antemano, con don Joaquín Mañoso y con Fernando Senante. Como ustedes saben, son dos personas que prácticamente no necesitan presentación. Joaquín Mañoso actualmente es el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias. Es una persona que es arquitecto urbanista, viene de la edificación y poco a poco se ha ido especializando en el planeamiento y la planificación territorial, y es una persona, les puedo asegurar, con una dilatada experiencia profesional en este campo. Podría estar media hora planteando su currículum. Y lo último, también interesante, es que también ha sido director general de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, digamos que también ha estado, si me permiten la expresión, en el lado oscuro de la fuerza. Lo mismo ocurre con Fernando Senante, que es abogado urbanista. No cae en la tentación de decir que arquitecto, todo el mundo te pone como arquitecto urbanista, es abogado urbanista, y también tiene una dilatada experiencia en muchísimas cosas. Ha elaborado más de 30 planes urbanísticos, ha trabajado en los planes generales tan importantes como el de Santa Cruz, Arrecife, el de Santiago del Teide, también Yaizora, perdón. Y lo último que le conocemos, además de su vocación de poeta, es que ha sido entre el año 2011 y el año 2014 un magnífico gerente del consorcio de realización urbanística de Puerto La Cruz. Un destino que todos conocemos que estaba con unos indicadores en franco deterioro, y que igualmente la labor que se ha hecho en estos últimos años, y así lo reconocemos desde tanto el grupo de Reinventur como de la Cátedra de Turismo, ha permitido cambiar esa dinámica, y los síntomas de recuperación ahora mismo y el trabajo que su equipo y él desarrollaron durante estos 13 años así lo avalan. Vamos a empezar con Joaquín Mañoso. Él nos dará una visión general de lo que está ocurriendo en Canarias con los planes, sobre todo a partir de su experiencia en Maspalomas, para después ver unos aspectos más generales con Fernando Senante. Yo a ambos tengo que agradecerlo, porque el momento en que levanté el teléfono y los invité, en el minuto 1 me aceptaron la invitación. Por lo tanto, repito, se los agradezco y vamos a disfrutar. Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación. Hombre, lo primero que tengo que decir es que esto de estar entre amigos es difícil, porque yo creo que a veces se magnifican las cosas, pero sí es cierto que nos hace compartir de otra manera estas cuestiones que a veces son un poco enredadas, espesas, en fin. La segunda cuestión, pido disculpas de antemano porque voy a tener que terminar y marcharme. No lo tenía previsto así, pero en fin, es el problema de estar con líos. Me gustaría estar en la discusión, que seguro que se va
a plantear después, pero en fin, si termino pronto subiré y me engancharé. En realidad lo que voy a tratar de exponer es una exposición un poquito larga. Voy a dejar, le pedí a Moisés que repartiera una especie de resumen ejecutivo, no se ha repartido, estará a su disposición, espero que en la web sin ningún problema, y la propia exposición larga que dejo aquí, que tiene muchos datos, pues también va a estar libre de exposición. Lo digo porque si alguien quiere tomar notas, pues que tome otras, pero no las que están aquí, si quiere. Bien, lo que voy a tratar es hacer un recorrido, una exposición amplia dentro del contexto en el que se ha de entender, desde mi punto de vista, esta problemática de la renovación de la ciudad turística, esta ciudad que parece una ciudad, aunque en realidad es otra cosa. Y ese contexto pertenece a una visión que es seguramente la preocupación mayor que existe en este momento en Europa, y es todo lo que tiene que ver con la renovación urbana, los enormes tejidos de ciudad que están obsoletos y que necesita unos marcos específicos, no solo técnicos, sino de carácter jurídico, de carácter económico e incluso de carácter cultural para poder abordarlos. El caso de los tejidos de la ciudad turística obsoleta, por su extraordinaria singularidad, y además poco reflexionada, muy poco reflexionada, pues requiere una especial atención. En el caso de Canarias, de un modo también muy singular, porque además es un destino donde no existe la estacionalidad propiamente dicha, y eso introduce un problema añadido. Me van a permitir, para no extenderme demasiado, leerles un poco incómodo, unas cuantas líneas y ya entro en la exposición directamente. Bien, vamos a cambiar de imagen, que es más entretenida esta. Bien, la mirada hacia la ciudad construida como algo estático no deja de ser un resultado antagónico a la falsa perspectiva del crecimiento infinito de la nueva ciudad, lo que se ha venido haciendo prácticamente a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, ni la ciudad construida está terminada, ni los crecimientos en suelo urbanizable son ilimitados. La distribución de papeles a favor de los nuevos crecimientos ancla al suelo actualmente consolidado en una dinámica muy poco productiva, en la que se dilatan al máximo los instrumentos históricos de ordenación y de gestión. En este suelo impera el conformismo de lo que ya está asentado y construido, y se deduce como principales y casi únicos los deberes de mantenimiento y conservación. El suelo urbanizable tiende a permanecer en este escenario como única alternativa. En el caso de la ciudad turística, siendo este sector productivo sin duda una de las actividades económicas generadoras de economía de mayor escala, posiblemente la principal en el caso español, con seguridad, llama la atención la escasa atención prestada a los procesos de renovación de los tejidos maduros de uso turístico, con caracterización singular frente a la ciudad tradicional y necesitada de estrategias específicas de planificación y gestión, con una gran variedad y diferente casuística entre núcleos y situaciones. No se trata tan solo de la manera en que afecta la temporalidad, no sujeta, como he dicho antes en el caso de Canarias, a los periodos vacacionales clásicos, sino de entender la extraordinaria diferencia existente entre la ciudad de los ciudadanos, la ciudad que todos conocemos donde se reside, frente a las ciudades que llamaríamos de los clientes, donde lo que fundamentalmente habitan son personas por espacio de tiempo muy cortos con otro tipo de necesidades. En la primera, en la de los ciudadanos, además, la voluntad del ciudadano se expresa a través del voto. En la segunda, sus usuarios se expresan como mucho a través del libro de reclamaciones, no hay casi otro modo. También habría que añadir alguna consideración sobre el uso turístico de la ciudad tradicional, singularidad expresada en el cada vez mayor peso que tiene esta actividad, hasta el punto de ser en algunos objetivo prioritario. Me refiero a que hoy en día prácticamente no existe ciudad grande, pequeña, pueblo que no quiera ser destino turístico. Y esto introduce una dinámica y una problemática muy diferente a lo que son el turismo que nosotros conocemos en Canarias, pero que sin ir más lejos, el ejemplo es Barcelona, por ejemplo en este momento, una ciudad literalmente asediada por el turismo, donde se están empezando a producir gravísimos problemas de convivencia
y de descontrol de esta actividad donde todos son turistas y da lugar a una nueva ciudadanía, una nueva especie, por decirlo de alguna manera. En lo que debiera introducir nuevas reglas de juego en las políticas de planificación territorial y en los procesos de renovación urbana. Con el importantísimo parque de edificación residencial y turística existente en la mayor parte del país, con especial protagonismo en los dos archipiélagos y en la costa, sobre todo la Mediterránea, y un escenario de contención del crecimiento, es obvio, la revalorización y reconversión de estos núcleos urbanos pasa necesariamente por su adecuación a criterios de seguridad integral. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad sanitaria, hoy en día tan pendiente de las noticias, policial, económica, legal, informativa. Además de la seguridad, son criterios de habitabilidad, de calidad de vida y imagen, y con carácter estratégico por la reducción significativa de su impacto ambiental. Esto implica un alto nivel de exigencia a cumplir por el destino, el parque hotelero y las zonas residenciales, siendo los criterios básicos del proceso, podríamos destacar, la calidad de la edificación vinculada directamente a la calidad de vida, a la calidad del destino turístico, la sostenibilidad ambiental de la edificación, en este momento incontestable, la necesidad de una renovación de imagen y renovación también de la identidad, no es lo mismo, una cierta calidad en la gestión y participación y, por supuesto, alto contenido en innovación y empleo. Bien. Dicho este rollo, vamos a pasar. Esta imagen simplemente la he puesto. Voy a tratar de hacer una introducción general de cómo llegamos a la renovación turística para pasar a uno de los trabajos que iniciamos hace ya bastantes años, en el año 2005 en Gran Canaria. Es uno de los planes territoriales que planteaba en su día el Plan Insular de Gran Canaria, el Plan Territorial de Renovación de Playa del Alquiler y Maspalomas, y la primera vez que se abordaba esto. Y bueno, llegaremos ahí. Esta primera imagen no es más que mostrar una imagen de presentación de lo que era esta zona de Playa del Inglés anterior en los primeros años, finales de los 50, primeros de los 60, y bueno, por lo que tenemos ahora mismo, más imágenes de lo mismo y de lo mucho que hay que hablar ahí, pues, lo que supone. Bien. Hablar de renovación de la ciudad es hablar de diferentes momentos en la historia del urbanismo reciente. Prácticamente hasta los años 70, la preocupación fundamental en las ciudades se restringía a cómo centraba la mirada en lo que es la ciudad convencional, vamos a decir, los núcleos urbanos. El resto pues, prácticamente no existía. Y con unas reglas de juego, ahí nace la ley del 56 en España, en otros países pues, otras similares, donde estaban fundamentalmente preocupadas en ese juego, en ese equilibrio de generación de plusvalías, beneficios, pero poco más. Hay que esperar realmente hasta... Y es en esos años, en los años finales de los 50, 60 y parte de los 70, cuando se producen unos crecimientos descomunales, son procesos de inmigración fortísimos en toda Europa, del campo a la ciudad, y es el surgimiento de todas las grandes periferias, que me imagino que todos conocerán, además con una imagen muy prototípica, que son todos estos barrios, de una imagen de edificios morfotipológicamente más o menos iguales, bloque abierto. Aquí en la laguna, en Tenerife, se producen sobre todo en los años 70, pues en la zona de las barreras. Bien, hay que esperar realmente hasta los años 70, cuando se inicia la preocupación. El primer plan fue un plan de Bolonia, de la ciudad de Bolonia. En los primeros años 70, cuando se produce la mirada por la conciencia de la ciudad histórica, sus estrategias y técnicas de rehabilitación y de conservación. Pero no pasaba, esto es una mezcla extraña de memoria, de cómo preservar la memoria, de técnicas muy específicas sobre edificios. Era cuando se empezaron a plantear los primeros catálogos de protección. Digo primeros no porque no hubiera antes, sino porque es cuando se empiezan a elaborar normativas. Pero no se había planteado ni muchísimo menos lo que surgirá después, sobre todo en los años 90, con enorme potencia, y es la obsolescencia de estos grandes, enormes tejidos
poblacionales, residenciales, carentes de infinidad de cuestiones, de dotaciones, de equipamientos, etc. Hablar de la renovación de la ciudad existente es hablar fundamentalmente, entendemos muchos de nosotros, de la renovación de estas áreas de creación durante estas décadas. Por supuesto está incluida la ciudad histórica, pero es ante todo esto. Este es el problema central con el que nos encontramos. De hecho, es preocupación fundamental en el organismo que se ocupa de lo local, de la comunidad económica, que es el Consejo de las Regiones, que es donde se oyen las voces fundamentales de los ayuntamientos, en este caso las comunidades autónomas en España. Y yo de luego les invito a que entren y traten de encontrar documentos muchísimos que giran en torno a estos problemas de la renovación, de cómo se financian, de cómo se gestionan. Es una interesante mina de información y de experiencia. En este contexto, además, los escenarios que se plantean con respecto tanto a la planificación como a las políticas de renovación tienen que añadir otro tipo de cuestiones que son las derivadas de la necesaria sostenibilidad en los tres sentidos clásicos, la económica, la social, la ambiental, y además de implementar lo que es la viabilidad de las propias operaciones. Para esto, hay que reconocerlo, a día de hoy, a pesar de los bastantes años que llevamos, no estamos ni preparados con suficientes y eficientes instrumentos económicos, seguramente sí de carácter técnico, y desde luego lo que tenemos son marcos legales absolutamente inapropiados. En eso yo creo que se está prácticamente en toda Europa, y bueno, pues aquí en España supongo que habrá que abordarlo. Se ha empezado con esto de la ley de las 3 R's, que me imagino que habrán oído hablar, y mecanismos similares. Y dentro de este escenario de la renovación hay que distinguir dos problemas fundamentales. Uno, lo que se refiere a lo que es la rehabilitación y renovación del espacio público. Cuando lleguemos al espacio turístico veremos que tiene una singular importancia, y obviamente lo que pertenece a los problemas de la titularidad privada, que son espacio privado. Tienen que entender que los procesos del planeamiento tradicional consisten fundamentalmente en una transformación de una estructura de la propiedad del suelo, las propiedades agrícolas o de otra naturaleza, en una estructura de la propiedad del vuelo, la división horizontal, la propiedad horizontal. En realidad ya no se es propietario de una cosa real, física, se es parte o se tiene participación de un porcentaje de una propiedad común. Esto se lo comento porque los problemas de la rehabilitación y de la renovación, este problema de no entender que se trata de intervención en estructuras sociales, en comunidades de propietarios en definitiva, está en el fondo de una de las mayores dificultades de la gestión de la renovación. Cuando hablemos del turismo, y en el caso de Canarias, nos encontraremos con que es relativamente sencillo, hasta cierto punto, hablar de los procesos de renovación del espacio público, de los procesos de renovación de las plantas hoteleras, pero es realmente un problema ni siquiera planteado a día de hoy de qué hacer con la planta extrahotelera, que en el caso de Gran Canaria además tiene números desmesurados, tenéis un poquito menos, pero muy grandes. Bueno, esto simplemente es un recordatorio de lo que supone, lo que ha venido suponiendo los ámbitos de renovación integral urbana en la ciudad histórica, con sus mecanismos específicos. Cuando pasamos al plano de la periferia, nos encontramos con este tipo de paisajes, entre comillas, paisajes urbanos, todos iguales, todos aburridos, pero con un mismo problema. Son estas tipologías a las que me refería de bloque abierto, generalmente las ciudades de dormitorio, que se decía hace años, y donde los problemas son también muy específicos. Hay problemas de accesibilidad. Todo esto tradúzcanlo a lo que es el escenario del turismo. Problemas de accesibilidad, y cuando hablo de accesibilidad no hablo simplemente de las rampas, hablo de cómo implantar ascensores, por ejemplo, en edificios que en su gran mayoría se fabricaron sin ascensores. No era de obligado cumplimiento, y además la gente era más joven la que ocupaba estos edificios, y así pues montones de cuestiones.
Lo mismo, y no se suele asimilar normalmente, ni siquiera los que nos dedicamos a esto, pues si hay un problema de renovación en la ciudad residencial, exactamente igual se plantea en la ciudad productiva, en la industria, en la zona donde y además con otras variables, porque aquí es donde interviene, no voy a entrar nada más que apuntarlo, un concepto interesantísimo que es la vida útil de los edificios, puesto que dependiendo mucho de a qué van destinados y cómo se utilizan, la vida útil que se fija de antemano, pues deberá ser una o debe ser otra. En el caso de un edificio residencial, pues la vida útil normalmente gira en torno a 3 generaciones, 50, 60 años, no tendría por qué llegar más, porque además hay otros problemas de carácter psicológico, de identidad que ahí intervienen. Es un tema apasionante, pero para otro día. En el caso de la ciudad productiva, pues seguramente va vinculado al retorno de la inversión. Más allá de 15 o 20 años podría perfectamente, lo mejor sería echarla abajo y hacer una nueva, más rentable. Eso se hace por otros motivos. En el caso de la ciudad turística es muy complejo, pero interviene este tipo de variables. Lo mismo que ocurre con la necesidad de renovación y de intervención en la ciudad productiva, en las áreas de actividad económica, surge, tampoco hay mucha conciencia de ello, la necesidad de la renovación de las infraestructuras. Estamos hablando del ciclo de agua, el saneamiento, electricidad, etcétera, etcétera, que también tienen sus procesos, sus lógicas, y en este caso además suelen estar íntimamente vinculados con la renovación del espacio público. Por último, llegamos a un escenario de una ciudad hiperespecializada en su uso, que es el espacio turístico, con sus particulares ciclos, con sus particulares maneras de vivirse y de utilizarse, lo que significa también la necesidad de herramientas disciplinares específicas. Dando un pequeño paso atrás, hay que tener en cuenta que en el caso de Canarias, en el caso de España, en su conjunto, pertenece a una cultura económica, social, económica financiera, social, en este caso de la construcción de una identidad a través del paisaje europeo, de usos y costumbres, que es la europea, que es Europa. Vamos. Y eso significa no solo una determinada manera de entender el mundo, sino además, desde hace ya unos cuantos años, la construcción de unos marcos normativos, muchos de ellos vienen, por cierto, por el lado ambiental o por el lado de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, que contribuyen a que todos estos procesos se hayan de entender dentro de esta casa común que es Europa. En el caso de Canarias, además, con su situación ultraperiférica, tiene un especial significado, porque supone una asimilación cultural, pero por otro lado un hecho diferencial que hay que tratar de clarificar. En este mundo europeo ya hay una larga tradición de, pues un pequeño ejemplo, de estudios, cartas, declaraciones que van en este sentido. Esto simplemente es un recordatorio, se pueden añadir muchas más. Moisés, no despistas. No pasa nada. Y esta imagen lo que viene es a recordar una dificultad añadida. Dentro de este mundo de la identidad, de los mecanismos comunes europeos y de declaraciones, pues no sé si es ventaja o es dificultad, en cualquier caso es una característica, y es la extraordinaria fragmentación de los marcos, sobre todo legales, derivados de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que tenemos en España, particularmente a partir de la dichosa sentencia del año 97, que prácticamente obliga a que cada comunidad autónoma emprendió una carrera, a veces un poco enloquecida, de legislación territorial y urbanística propia. El marco jurídico español, en cuanto a los temas de renovación urbana, la verdad es que ya va siendo francamente interesante, va teniendo tanto de buenas prácticas y de experiencias concretas como en los marcos más teóricos, tanto legislativos como especulativos o de reflexión intelectual. No voy a entrar aquí tampoco, pero sí les aconsejo a quien tenga interés que por lo menos pues picotee un poquito, porque es francamente interesante. Cuando llegamos a la ciudad turística, aquí es donde me quiero detener un poco. Hablar de la ciudad turística es hablar de una ciudad
ya lo he dicho antes, hiperespecializada en principio de la ciudad turística convencional. No me refiero a la ciudad tradicional que se está convirtiendo en turística, que es otro problema que hoy no vamos a abordar y que en este seminario yo lo lanzo, creo que sería interesante, porque tiene otra manera necesita otros instrumentos de análisis, otras metodologías, y son otras las conclusiones, aunque al final se puedan dar la mano. La turistización de la ciudad convencional, junto con la complejización o necesidad de complejización de la ciudad turística, en este caso convencional, al final terminan confluyendo en problemas comunes, pero entiendo que se ha de abordar con metodologías y ópticas distintas. Estamos hablando aquí de la ciudad turística, vamos a decir, convencional, o lo que conocemos más directamente en Canarias, o en España, en todo lo que son fundamentalmente la costa levantina. La singularidad deriva sin duda de su vocación y su destino final, que es dedicarse al placer, al descanso, en todo caso a reproducir la vida cotidiana, pero con otros códigos, con otros horarios, con otras maneras. Pero también lo avancé en la introducción. La diferencia fundamental es que esta ciudad turística es una ciudad pero sin ciudadanos, es una ciudad de los clientes. Ciudad de los clientes significa que no tiene las necesidades del ciudadano residente convencional, no solo en cuanto a equipamientos, parques, jardines, escuelas, un propio uso de hospitales o cualquier otro tipo de equipamiento. Es otra la manera de entenderse. Y además destinado fundamentalmente no solo al placer, sino también al consumo, pues, en este tipo de sociedad que tenemos. Esta ciudad, precisamente derivada de este tipo de uso, tiene un grado de desgaste y de obsolescencia seguramente mucho más acelerado que el que tenga una ciudad convencional. Necesitaría unos mecanismos y unas estrategias de conservación que no se suelen utilizar normalmente, precisamente destinadas a que no fuera tan veloz y tan rápido este tiempo de consumo de este tipo de edificaciones. Y por lo tanto, los mecanismos de renovación, y lo digo, rehabilitación, regeneración o revitalización, que no son más que diferentes términos para diferentes aspectos de esta actividad, pues requieren instrumentos de gestión que en este momento son cuestiones completamente abiertas. Nos centramos en Canarias para dar unos números muy importantes, que seguramente los conocerán, pero vamos a recordarlos. Estos son números que son del año 2012. No podemos perder de vista que en el conjunto de Canarias, en cuanto a empleo, en este momento aporta del orden del 35%, que es una barbaridad. Empleo directo. En cuanto a la aportación al PIB de Canarias, representa del orden del 30%. Sin embargo, vale la pena, lo tenemos aquí abajo. ¿Esto cómo se aprieta? Así. Vale la pena retener, bueno, estas son las cifras globales que dan una idea. Hay que tener en cuenta, si vamos a números, por ponernos estupendos, en el mundo mundial, en este momento la actividad del turismo, que es una auténtica salvajada, representa cerca del 13% del Producto Mundial y en ascenso. En el 2012 se dio la vuelta a los 1.000 millones de turistas, según el conteo que hace el Mundial del Turismo, pero bueno. En el caso español, no tengo claro, no me acuerdo de memoria ahora, sí, representa del orden del 11% del Producto Interior Bruto. En el caso de Canarias, representa del orden del 30% del Producto Interior Bruto. Si nos fijamos en estos números, sin embargo, es un elemento a reflexionar el por qué se produce. Un caso, vamos a hablar aquí, además no estacional. En un caso similar que tendríamos que referirnos al otro archipiélago, al archipiélago balear, con un empleo, una tasa de empleo muy similar, 35% en Canarias, a ver dónde está, y las Baleares, bueno, 35 próximo, 30%, claramente destaca sobre el resto. Sin embargo, nos encontramos que frente a un 30% del PIB de Canarias, en las Islas Baleares es francamente superior, lo que significa que el empleo
el empleo, siendo similar, es bastante más eficiente a la hora de generar beneficio de economía. Son datos que hay que apuntarse para ver por qué se produce esto y seguramente tiene que ver es una curva que va subiendo con la renovación de lo que es no solamente el producto, sino lo que es la marca. Bien. Ahí hay un resumen, no voy a entrar en ello, porque además hay que correr. Estamos hablando en Canarias del orden, a día de hoy, del orden de las 400, por redondear, 410.000 plazas totales, de las cuales tenemos cerca de 200.000 hoteleras, el resto son extrahoteleras. Por eso les indicaba la extraordinaria importancia que tiene el tratar de investigar y fijar la atención en un tema que ni siquiera en la ley se nombra. Cómo abordar la gestión de la rehabilitación de la planta extrahotelera. Tiene un peso brutal. Y que además no se puede abordar con las legislaciones de la rehabilitación de la ciudad residencial. Tiene otras características. Bueno, lo dejo simplemente como dato. Pese a la importancia del sector que tiene en las Islas Canarias, como ejemplos, paisajes, reservas, playas de calidad, establecimiento de calidad, pues la imagen, que en muchos casos, como yo reconozco que se está un poco exagerado, pero hay un alto grado de obsolescencia, deterioro y abandono, además del enorme proceso, el auténtico cáncer de muchos de los destinos turísticos ya maduros, que es la residencialización, concepto que a veces es complicado de entender, pero que cuando lo tenemos claro, pues la verdad es que con el pelo de punta. Luego hablaremos de eso un poquito. Bien, en el caso de Maspalomas, por poner un ejemplo de escala, estamos hablando prácticamente de 100.000 camas hoteleras, si no es el destino más grande del mundo, anda cerca, anda en la cabeza, es una salvajada. Nos encontramos con que, bueno, hay una serie de datos que tampoco voy a entrar, porque además para eso los tienen. Lo que sí quería es llamar la atención en que frente al conjunto de las 100.000 plazas, el concepto de activas o ocupadas son de estas activas, cuántas se ocupan realmente, el porcentaje de ocupación es bastante menor. Lo que sí llama la atención es el enorme porcentaje de plazas inactivas, o dicho de otra manera, fuera de mercado, abandonadas. Sencillamente porque no se han renovado y porque, bueno, pues, sale más barato dejarlas así que no cometer. La mayoría tienen que ver con lo que son las plazas extrahoteleras. Ante este panorama, pues nos preguntamos qué tipo de identidad, en el caso del turismo, queremos para nuestras islas, si es posible renovar con los instrumentos que tenemos las ciudades turísticas, si es necesario, además de la renovación de lo que es el parque físico, que yo creo que sí, claro, la necesidad de reinventar el destino, reinventar la marca, el producto, el destino turístico. Bueno, sea cual sea, lo he dicho ya varias veces, lo que es importante es entender que la respuesta, para poder responder necesitamos instrumentos específicos de carácter jurídico, técnico y económico. Además, y esto es donde supongo que se abre una discusión, de una clara voluntad y decisión política sobre el tema, no solo elaborando leyes o discursos complicados, sino sobre todo tomando decisiones y en fin, poniendo trabas. Supongo que Fernando luego tendrá la oportunidad de extenderse un poco más sobre el papel absolutamente central que hay que es, en la gestión y la decisión política en estos temas. En Canarias y la renovación de la ciudad turística tiene unos primeros pasos, todo tiene una pequeña historia, que es bueno retenerlo, porque surge. Fue cuando se aborda con lo que era un programa de iniciativa comunitaria. Europa está de fondo, que son los programas Interreg, el 3D, Azores, Madeira, Canarias, ahí está, es el proyecto Gesturis. Y se empezaron a hacer unos primeros esquemas directores, que no vamos a explicarlos, pero bueno que lo sepan, en Fuerteventura, que es la zona de Corralejo, en San Agustín, en Gran Canaria, y en Tenerife, en la zona de Lago Marcianes, del puerto de la Cruz. Esos proyectos, pues, supongo que si alguno
buscan en internet los podrán encontrar. Yo ahí saco simplemente una pequeña imagen, es simplemente por fijar, esto no viene de la nada, y ya, aparte de otros estudios anteriores, digamos que de un modo oficial tiene su nacimiento, la preocupación en Canarias en este punto, en este momento. Este sería el caso en Lanzarote, zona del puerto del Carmen. Bien. En cuanto al marco legal del planeamiento urbanístico y territorial en Canarias en relación con la actividad turística, pues son, en este momento, si es que no se me ha quedado ninguna fuera, estas son las leyes, reglamentos o medidas de las que uno se tiene que servir para poder abordar en la ordenación territorial estos temas. La más importante, sin duda, es la última, la que hace referencia a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, la Ley 2013, y bueno, a espera de lo que en algunos aspectos pueda ahora decidir, que hay algún tema que toca, pues la ley de armonización y simplificación y alguna cosa más que me imagino que alguien intentará. Como no hay tiempo y lo van a tener, les dejo ahí una síntesis, creo que es buena que la conozcan, de lo que fue en su día la Ley 6/2009 de medidas urgentes, lo que aportó de cara a lo que es la renovación turística, y hay una pequeña síntesis de lo que supone la Ley de 2013, cuyo objetivo fundamental, leo, es impulsar la renovación y modernización de urbanización, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como la de los productos turísticos. A partir de ahí, pues, se incorpora una serie de estrategias, de líneas estratégicas, donde, fíjense, en el punto 3 pues, se plantea la tramitación abreviada o la especialización en el 4 de usos y deberes de conservación. En realidad, ninguno de los dos tendría por qué ser nuevo, porque ya están contenidos en infinidad de marcos territoriales, pero bueno, parece que hay un empeño en seguir recordando cosas, en fin, ya se lo cuento. Otros instrumentos similares en otras comunidades autónomas, que sí les tengo que decir que van con bastante retraso en estas cuestiones, la verdad. Bueno, pues en el año 2010 existe un texto refundido en Cataluña, aparece un plan de reforma, un decreto que recoge en ese aspecto algún punto para planes de mejora urbana, que así los llaman. Y en el caso de las Islas Baleares, en la Ley 8/2012, plantea otro marco que da lugar a uno de los planes que yo considero más interesantes, aunque está sin haber llegado a plasmarse, ya se está reformando, que es el Plan de Reforma Integral de Playa de Palma, que también les aconsejo, si pueden acceder a él, que lo estudien. Bien, Playa del Inglés. Playa del Inglés, que también por sí mismo sería objeto de una charla interesantísima, proviene de un concurso que se plantea en el año 1961, que eran los terrenos del Conde, los infinitos e interminables terrenos del Conde en el sur de Gran Canaria, un concurso internacional que levantó expectativas mundiales, una cantidad impresionante de equipos que se presentaron, con unas bases, ahí están unas imágenes de lo que era un libro excepcional que se publicó como base del concurso, y donde ya desde entonces se planteaban unas exigencias realmente tremendas en cuanto a condicionantes de carácter ambiental. Estaba en el centro. Lo que se planteaba, además, la demanda era fundamentalmente generar ideas. El concurso lo ganó, o se adjudicó en un concurso de ideas, se adjudicó el primer premio a un equipo en su día muy conocido de paisajistas franceses, y se terminó de encargar luego Manuel de la Peña de darle una forma más domesticada. Insisto, esto daría lugar a... Estos son diferentes fases y etapas de cómo se fue plasmando. Está cojado de anécdotas, desde el mismo pliego de condiciones, que yo no he visto jamás una cosa así, y ahora pues me imagino que alguno, como por ejemplo, que como parte del premio pues estaba a conceder al equipo ganador, me parece que eran 8.000 metros cuadrados de suelo para hacer lo que quisiera. Una cosa que no, está escrito ahí, es una cosa que dices, porque no pillara. En fin, era curioso, ¿no? No me consta que eso se llegara a desarrollar, pero pues estaba en
Esto tiene un desarrollo, simplemente por fijar dónde está el origen. Muchos años después, en realidad, empieza a concentrarse su gran desarrollo a lo largo de los años 70, sobre todo, a pesar de que el concurso se falló en el 62, es a partir del 69, 70, 71, cuando empieza su gran desarrollo. Y con los años, pues termina, precisamente debido a ha sido una máquina, una auténtica máquina de producir dinero durante años y años en Gran Canaria. Yo siempre se lo he oído a amigos míos, son familias y familias que gracias al dinero que sacaban de los apartamentos, de los alquileres, pues muchos pudieron estudiar y otras muchas cosas, ¿no? Las cosas del sur. Bueno, pues esa máquina incesante de hacer dinero en continuo funcionamiento, pues tuvo un desgaste rapidísimo, y eso da lugar a que en el plan insular de ordenación de Gran Canaria se delimitara un ámbito específico, que es el PTP8, Plan Territorial Parcial de Maspalomas, Costa Canarias, que así se llama. Precisamente para establecer esto es del año, es un concurso que se convoca en el año 2005, en el cual pues tengo la suerte de participar, de redactar con nuestro equipo, y bueno, pues empezamos a sentar las bases de lo que intentar entender desde otra óptica los problemas que hay había. Y para empezar, yo lo que quería trasladarle, pues también voy a pasar muy deprisa en cuál es la metodología que se siguió y cuáles eran los problemas que detectamos. Estos son datos básicos de lo que nos encontramos. Nada menos que el 75% en ese momento de las plazas de Playa del Inglés son extrahoteleras. Aquí, y ahora lo comento, el problema de la residencialización es un problema muy grave. La residencialización no es ni más ni menos que en un conjunto, en un edificio de apartamentos donde las propiedades, pues uno puede tener uno, otro puede tener 10, otro puede tener 4, pasa el tiempo y o bien porque no se arregla, no se pone al día, no es rentable, pues alguien empieza a vender ese apartamento. Eso introduce un problema gravísimo, y es que la unidad de explotación, la exigencia de unidad de explotación para poder controlar la evolución y el desgaste de ese edificio surge muchos años después, ahora es obligatorio. Pero mientras eso no existió, o incluso existiendo eso ahora, pues lo que tenemos es comunidades de vecinos que, en el fondo, como se gobiernan, como se regulan, como cualquier edificio residencial, pero en este caso son comunidades de propietarios que se gobiernan en una comunidad de vecinos, unos que son propietarios, otros que son propietarios residentes, el camarero, no sé quién, el taxista, otros que son propietarios que lo alquilan, y con una dificultad enorme a la hora de poner de acuerdo en qué se arregla, cómo se renueva, qué se rehabilita. Claro, cuando estamos hablando de una escala de que el 75% de las plazas de Playa del Inglés están en esa situación, pues bueno, a levantar la bandera. Y Puerto de la Cruz puede decir muchas cosas en ese sentido, porque tiene una planta también importante extrahotelera, afortunadamente no con estos números. Bueno, a ver, que pasen estamos hablando de este ámbito, estamos hablando, bueno, está la zona de San Agustín, estamos hablando fundamentalmente de todo este enorme triángulo. Esto es todo el sistema dunar de Maspalomas, extraordinaria playa. Y aquí simplemente recordarles lo que antes, no voy a repetirlo, es una ciudad que parece una ciudad, realmente no lo es. En cualquier caso es un espacio económico con una forma urbana y destinado básicamente a los servicios turísticos. La condición de residencia temporal o de estancia temporal de sus habitantes hacen que fundamentalmente pues, lo que tenga esta ciudad son clientes. En este sentido, claro, no es lo mismo ser cliente que ser un residente. Los mecanismos de control social, en este sentido, aquí son sustituidos por otros medios muy diferentes. Ni por aspiraciones de los usuarios, ni por las necesidades de este tipo de población, la
compatibilidad o las posibilidades de mistura pues hace que sean complicadas. En el caso de Playa del Inglés, inicialmente pues concebida fundamentalmente para una ciudad del ocio, del placer y del descanso, y por lo tanto trata o ha de tratar a toda costa de no reproducir lo que son los inconvenientes que todos sufrimos en una ciudad convencional. Al final vemos que se reproduce, parece que la naturaleza humana arrastra, aunque no quiera, ese tipo de cuestiones, pero habrá que ver cómo se domina. Hay un aspecto absolutamente fundamental, así nos pareció y así nos sigue pareciendo en casi todos los núcleos turísticos, y es el transporte, la movilidad, el vehículo privado, el diseño de la infraestructura vial de estos destinos normalmente favorece de un modo tremendo lo que es la sobreutilización del vehículo privado, en este caso en régimen de alquiler. Esto aprovecho además para comentar una cuestión. La política que ahora mismo, y esto está al final, la política ahora mismo que se está empezando a abordar de las zonas comerciales abiertas trasladadas al espacio turístico, que es otra filosofía diferente, tiene mucho que decir en la recualificación de esto y el uso del vehículo, sobre todo el vehículo público, y vamos a decir, el orillar y dejar fuera el vehículo privado en pos además de otros sistemas de transporte, el primero de todos y principal, andar, que a veces nos olvidamos, lo que son las redes ciclables, etc. A partir de ahí, pues lo que hicimos fue el análisis de esta malla, tratar de entender qué es lo que ocurría y al final concluir en que la forma del viario no se correspondía, ni mucho menos con la función de esta ciudad del turismo. No solo eso, nos encontramos, esto es común a otros sitios, porque aquí hay una escala descomunal, quien lo conozca no hace falta ni que se lo explique. En la zona del Beril hay un aparcamiento al lado de la playa, encima de la playa, invadiendo la playa, que obviamente, aparte de la dinámica de la arena que la ha cambiado históricamente, es que no es apropiado. Todo eso, pues un aparcamiento que no hace, es un mecanismo de apropiación del espacio público de un modo bastante indebido. En ese sentido, además, el estudio de la movilidad pues, nos llevó a tener que entender no solo el espacio concreto de Playa del Inglés, abajo en el sur de la isla, sino qué papel jugaba en el conjunto de la isla, aunque solamente fuera porque los usuarios provienen de muchos sitios, no solo de los turistas que ahí se quedan. En la ciudad turística, está claro que solo una minoría se desplaza en coche y en consecuencia el modelo de transporte no es en absoluto sostenible. Una ciudad convencional y una ciudad turística responde ya lo he repetido varias veces, a necesidades radicalmente diferentes, sobre todo a la hora de dimensionar y de establecer un diagnóstico sobre las dotaciones y equipamientos, los parámetros y la casuística de la que se parte tiene que ser distinta. Una ciudad turística, en el caso del plan de la zona de Playa del Inglés, partimos de un buen nivel de dotaciones turísticas, bien es verdad que necesita de su renovación, y aunque carece de grandes parques, claro, el parque principal que encontramos es en la propia Playa del Inglés.